A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El financiamiento del Estado proviene de impuestos, endeudamiento y recursos provenientes de actividades de las empresas públicas. Estos recursos sirven para el financiamiento de las actividades, incluyendo la obra pública, el pago a funcionarios del Estado y la provisión de servicios como salud pública, educación y el financiamiento de una parte de los fondos de la seguridad social. Desde la teoría económica se pueden abordar, por ejemplo, los impuestos con varios enfoques. Por un lado, hay quienes consideran que los impuestos deben ser mínimos con el objetivo de que los agentes económicos por sí mismos dispongan de dinero para consumo o inversión. Y por otro lado, los defensores del estado de bienestar defienden una carga impositiva que permita el sostenimiento de la provisión de beneficios sociales. Pero independientemente del punto de vista que tengamos, es importante entender a la política y a la economía del país y permitirnos también inferir ciertos comportamientos de empresas, individuos y del Estado. Y en un contexto de crisis económica como la que vivimos, es fundamental discutir la necesidad de reformas a nuestro sistema. Y es por esto que para analizar la situación, la coyuntura económica del país, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo también, que envió el presidente, nos acompaña hoy Bernardo Orellana. Bernardo ha consolidado una destacada trayectoria en el ámbito financiero y gubernamental, previo a su actual rol como gerente general de ANEFI S.A. También se desempeñó como viceministro de Finanzas bajo la dirección del ministro Simón Cueva. Ha desempeñado varios roles directivos en diversos sectores económicos. Es licenciado en Ciencias Económicas de la UDLA, es máster en Gestión de Política Económica por la Universidad de Columbia y tiene también un doble MBA MS en Cleveland. Bueno, entre otros, siempre ha destacado su compromiso por la excelencia y la contribución al desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias, Bernardo. Para mí es un honor que me acompañes en este día. Marjorie, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Bernardo. Es necesario que descongestionemos al Estado de las soluciones de los problemas y hay que darle también al sector privado las herramientas para satisfacer las demandas de la ciudadanía, y esto es vital para mejorar la confianza de la misma en las instituciones. Pero, ¿cómo lo hacemos, Bernardo? A ver, creo que lo primero es definitivamente hay que pensar en la dinámica del Estado, digamos, desde una suerte de, tal vez lo básico, ¿no es cierto?, ese contrato social en el cual, ¿no es cierto?, ¿qué queremos del Estado? Ahora bien, yo creo que, dado, digamos, el nivel de ingresos que tiene el Estado, le pedimos demasiadas cosas. Entonces, parecería que está bien, digamos, tener subsidios a cierto nivel, sí. Es decir, por ejemplo, y me voy directamente a ese punto porque creo que es el punto más neurálgico que tienes tal vez en la parte de los gastos. Ahí tienes 4.000 millones. Entonces, digamos, está bien subsidiar a una madre que vive en una zona marginal y que tiene varios hijos y está, digamos, que a veces trabaja, a veces no trabaja. Definitivamente creo que sí. Pero, digamos, con el subsidio del gas. Pero por otro lado, digamos, tal vez subsidiar, ¿no es cierto?, alguien que tiene una piscina con 6 cilindros de gas, parecería que no tiene sentido. Lo mismo desde el lado del diésel, desde el lado de la gasolina. Digamos, tal vez
un pescador artesanal, ¿no es cierto?, necesita subsidio del diésel, de alguna forma tiene una economía de sobrevivencia, pero desde el otro lado, ¿no es cierto?, también se pasa un montón de galones, digamos, por la frontera. Entonces, digamos, si uno suma, más o menos son 4.000 millones de dólares, y uno podría decir, ok, seguramente con un cuarto de eso, con 1.000 millones de dólares, podríamos cubrir a ciertas zonas marginales y seguir apoyando a ciertas actividades, tal vez más artesanales, etcétera. Pero digamos, aquí viene un poco el tema de qué queremos del Estado. Entonces, a ratos parecería que queremos los subsidios, ¿no es cierto? Queremos todo el resto del aparataje, pero no queremos como sociedad pagar las cuentas por eso. Entonces, si uno se pone a ver en blanco y negro cómo están las cuentas públicas, ¿cierto? A fines de octubre ya teníamos un déficit de 3.800 millones. Y si uno se pone a ver noviembre y diciembre del año pasado, se gastaron casi 2.000 millones adicionales. Entonces, pero Bernardo, ¿qué problemas tienen esas cuentas públicas? Y también me gustaría además saber si estos problemas crees que se verán paliados o algunos quizás resueltos con el nuevo proyecto enviado por el presidente. A ver, pero primero veamos las órdenes de magnitudes un poco para ver, digamos, en qué órdenes de magnitud teóricas hablamos de la ley tributaria y digamos cuál es, digamos, el problema actual. Entonces, digamos, más o menos hay una suerte de opinión, ¿no es cierto?, de varios lados que dicen el déficit va a terminar en más de 5.000 millones. ¿No es cierto?, dejando de pagar algunas cosas al IES, por ahí atrasándose con algo de GATS y no registrando, pero 5.500 millones de dólares. La ley que se envió básicamente espera recaudar algo como 830 millones. Eso es lo esperado, ¿no es cierto? Un poco lo que con la condonación de impuestos, digamos, condonación de intereses y multas, ¿no es cierto?, que se pague un 75%. De alguna forma dice, por ahí podemos recaudar 960 más todo lo que cuesta con, digamos, todos los incentivos tributarios, dicen, ok, más o menos 830 millones. Entonces, digamos que eso es verdad, ¿no es cierto?, no soluciona el problema. Entonces aquí tenemos un problema súper, digamos, complicado, porque en el fondo, ¿no es cierto?, los Estados Unidos tienen un déficit del 6% del PIB. Pero, digamos, pueden financiarlo. Acá no tenemos de dónde financiar. O sea, si uno regresa a ver afuera, el riesgo país está en 2.000 puntos. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? 20% sobre lo que paga la deuda americana. Es decir, si uno sale con bonos al exterior, cuesta el 25%, lo cual es impagable a lo largo del tiempo. Si uno regresa a ver, ¿no es cierto?, adentro del país, tampoco tiene fondos. Entonces, digamos, nos toca quitarle plata al IES, y digamos el IES quizá 1.000 millones, pero también tiene sus dinámicas, ¿no es cierto?, el IES, y no es tan fácil, digamos, seguirle quitando plata al IES. Por ahí el resto de tal vez empresas públicas, tal vez bancos públicos, tal vez unos 500 millones más, tiene 1.500. Y de ahí básicamente nos toca regresar a ver el sector privado, ¿no es cierto? Tal vez podrían los bancos ponernos algo de plata, no, también están bastante, si bien están líquidos, pero no tienen sobrecolchones de liquidez. Entonces, no hay por dónde financiar mucho más que atrasarse, ¿no es cierto? Según datos, digamos, que ha publicado el mismo ministro en este video que hizo cuando recién se posesionó, hay 2.800 millones de atrasos ya. Entonces, ¿eso qué quiere decir, no es cierto? Yo le dejo de pagar a una empresa y esa empresa, digamos, de alguna forma necesita de alguna forma irse al banco o, digamos, dejar de pagar ciertas cosas a proveedores, y eso, digamos, hace una cadena de atrasos al resto de la sociedad. Entonces, digamos, diciendo que esta reforma recauda lo que dice, que yo creería que es mucho menos de lo que se cree, 800 millones es tomando en cuenta una base de más o menos 2.500 millones de deudas que se tiene, ¿no es cierto?, con el SRI, pero muchas de esas empresas ya quebraron. Muchas de esas empresas ya se acogieron a una remisión en años anteriores, una remisión en el 19, otra remisión en el 16. Entonces, tal vez ese número está demasiado inflado. Y tal vez no deberíamos decir que es un proyecto recaudatorio. ¿Realmente es un proyecto recaudatorio o más bien quizá lo podemos ver parecido al proyecto
de inversiones que envió el presidente Guillermo Lasso en su momento y que además no pasó. ¿O no podemos compararlos? Yo creo que más va por ese lado, pero digamos, si uno quiere reactivar la inversión, ¿no es cierto? La inversión puede venir desde lo público y desde lo privado. Lo público no tiene ni para pagar los salarios, entonces va a ser muy complicado que desde ahí, ¿no es cierto?, se reactive la inversión, que es importante también tenerla en infraestructura, en escuelas, en hospitales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa parte de ahí está un poco complicada. Pero desde el lado privado uno podría decir, bueno, yo tengo actores locales y tengo actores externos. Desde la parte local, ¿no es cierto?, si uno se pone a ver un poco la estructura de tasas de interés que tiene la banca, que está muy regulada, también tiene una estructura perversa en términos de que, digamos, se beneficia mucho hacia el consumo y no se beneficia mucho hacia la inversión. El crédito corporativo ha ido cayendo. Entonces, digamos, desde la parte privada va a ser difícil que esa inversión llegue en el corto plazo como para que se sienta, digamos, un empujón grande y rápido en la economía que de alguna forma haga que digamos, las recaudaciones y la economía se recupere. Eso digamos, desde lo interno. Desde lo externo, ¿no es cierto? Seguramente los inversionistas de afuera dicen, oye, el Estado ni siquiera puede cumplir, digamos, con este contrato social en lo mínimo, es decir, no puede ni pagar, digamos, la nómina del mes a mes. Entonces, digamos, ¿qué garantía me da de que el régimen tributario siga en la misma situación, de que me vayan a subir un impuesto a la salida de capitales, etcétera, etcétera? Entonces, digamos, va a ser muy difícil que la inversión extranjera venga en el corto plazo. Entonces, yo creo que es una buena ley para incentivar ciertas actividades, pero, por ejemplo, la del empleo, ¿no es cierto?, que hay descuentos adicionales del 50 al 75% si es para empleo joven, si viene de universidades públicas, si es gente que se reinserta luego, digamos, de haber estado en el sistema de rehabilitación social, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso va a tomar un poco de tiempo y ahorita lo que tenemos de problema es que no podemos pagar la nómina del Estado. Entonces, todo apunta que tal vez la gran sorpresa que nos va a dar el gobierno es que ajuste algo por el lado de los subsidios. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado, Bernardo? Es decir, ¿qué malas decisiones se han tomado? ¿Dónde quedó la austeridad? Porque esta forma de deflación voluntaria donde ajustamos con la reducción de salarios, precios y gasto público para intentar restablecer la competitividad, lo que supuestamente será mejor logrado recortando presupuesto, deudas y déficits del Estado. Y es principalmente un problema político o es un problema de redistribución o uno de contabilidad. ¿Cuál es el rol de la política y de los actores políticos en esto? Y desde tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tanto vivimos una política de austeridad en su momento y si realmente estamos dispuestos a hacerlo en un gobierno de 1 año y medio? A ver, yo creería que a ratos el político de diferentes bancadas, ¿no es cierto?, sabe exactamente cuál es la dirección correcta. Es decir, creo que es innegable pensar en que hay un desperdicio de recursos en un país que no tiene tantos recursos, por ejemplo, en la parte de subsidios. Pero al mismo tiempo termina siendo un motivo interesante para de alguna forma ponerse atrás de algún tipo de protesta, ¿no es cierto? Ya nos pasó con las protestas de los años anteriores. Entonces, digamos, esto no... La parte económica, yo digo siempre, es relativamente simple, son sumas y restas, ¿no es cierto? Ingresos, gastos, el déficit, lo que puedo o no puedo financiar y básicamente ahí tengo la restricción, o sea, cuánto me puedo financiar y eso es el tamaño del déficit que puedo tener. Pero el resto son decisiones políticas, es un poco la relación que tiene la sociedad con el gobierno, y ¿no es cierto? ¿Qué queremos del gobierno y hasta qué punto el gobierno puede cubrir con eso? Entonces, para mí, termina siendo un problema político. El problema de los subsidios, yo creo que el gobierno tal vez nos va a dar una muy buena sorpresa por ahí, porque digamos, si la ley tributaria no apunta a recaudar más, ¿no es cierto?, y un poco los problemas de pago van a seguir latentes, la única forma de ajuste es ir por la parte de los subsidios.
pero eso va a necesitar que él tenga un diálogo amplio con varios sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Hablábamos, ¿no es cierto?, sectores vulnerables, hablábamos de ciertos sectores que son tal vez más artesanales, tanto en agricultura, en pesca, etcétera, producción, necesita ver por ese lado, pero también, ¿no es cierto?, ciertos actores políticos, por ejemplo, el grupo indígena, tal vez representa una parte, ¿no es cierto?, de la parte vulnerable del país. Ciertamente han estado un poco abandonados por muchísimos años, pero digamos, tal vez hay que pensar en qué cosas se pueden dar en cambio de esta gran reforma. Yo estoy muy seguro que si uno pone un programa de compra masiva de tractores y de repartición de esos tractores en diferentes comunidades, termina siendo más barato que los 4.000 millones de dólares que tenemos de subsidios, luego de incluso focalizarlos. Claro, pero la discusión es política. Es política y desde la teoría de la política neoclásica nos dicen que no se trata de cómo la política debe hacer mejor las cosas, porque esto debería estar previamente asumido por los actores, sino que se trata de establecer los incentivos adecuados. Y ahí te escucho, que de eso se trata, ¿no? Si generas incentivos adecuados, los agentes racionales, también nos dice la teoría neoclásica, van a tomar decisiones ópticas. Y más allá de estas consideraciones que podría tener digamos, estos conceptos, esta teoría, es lograr establecer los incentivos adecuados que, pues, tú algo lo has mencionado. ¿Qué otros incentivos piensas tú que se deberían implantar? Tal vez el problema más grande que tienes es que tienes una elección en el corto plazo. Claro. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, al presidente que está en curso, a Daniel Noboa, al presidente Noboa, le va a interesar hacer sentir un impacto positivo a la gente, pero eso no es tan fácil, ciertamente. Digamos, primero que no tiene dinero, entonces, digamos, tiene una parte voluntariosa, si se puede ver desde el lado de hacer algo más en el frente social, ¿no es cierto?, de mostrar tal vez algo de cambio en la parte de seguridad, pero le falta dinero y entonces necesita ver cómo equilibra esa otra parte. Pero también tiene oposición. Entonces, digamos, a la oposición también en este corto plazo tal vez no es tan conveniente darle tan paso libre a hacer ciertas cosas, porque de alguna forma en año y medio te vuelves a ver en las urnas. Entonces, Daniel Noboa se ve demasiado bien, tal vez en la oposición no es tan bueno. Y yo digo oposición viendo en el espectro político de izquierdas y de derechas, ¿no? Porque a la final puede ir por ese lado también, pero no soy experto político, es un poco una visión muy amplia. ¿Qué deberíamos hacer para, digamos, en economía conocemos el concepto de Pareto eficiente, ¿verdad? Que a la final es, pues, que hay que quitarle a uno para que tenga el otro, pero en un contexto de desigualdades quisiera poder hablar de desigualdad, de redistribución, de crecimiento, sin caer en un discurso de lucha de clases. ¿Cuál tiene que ser nuestra dinámica de esta redistribución cuando en esta crisis vemos más asentadas las desigualdades, evidentemente? A ver, lo primero que creo que vale la pena tener en cuenta es en dónde estamos parados tú y yo, por ejemplo. Eso creo que es algo que la gente todavía no termina de entender. O sea, si uno ordena desde los más pobres hasta los más ricos, ¿no es cierto?, y los clasifica como que fuera en estatura, ¿no es cierto?, pero en este caso en salario. Si uno se pone a ver, la gente que gana, ¿qué será?, más de $2,000 al mes, solamente es el 15% de la población. Entonces, digamos, a ratos uno dice, bueno, yo gano, no sé, $2,000, $3,000, $5,000, y yo no me siento rico, yo no me siento que de alguna forma estoy tal vez en el pico, ¿no es cierto?, de esta gran montaña de tal vez la sociedad y clasificada por salarios. Pero si uno se pone a ver relativo al resto del país, es un poco más complicado. Hay gente que vive con $1 al día y ni siquiera con eso en zonas rurales, etcétera. Entonces,
digamos, cuando, por ejemplo, vienen las reformas tributarias y falta muchísimo, si uno se pone a ver la recaudación del impuesto a la renta personal versus Europa, versus Latinoamérica, estamos mucho más abajo, la recaudación está un poco más abajo. Claro, cuando se habla de, oye, aquel que gana $2,000 para arriba, la gente dice está atacando a la clase media. Es una clase media tal vez aspiracional, si uno se pone a ver estadísticamente, porque la clase media en el Ecuador es tal vez de una señora que, ¿no es cierto?, es empleada de una persona que gana $3,000 y su esposo es guardia de un edificio de tal vez una persona que gana $6,000, ¿no es cierto? Y entre esas dos personas, ¿no es cierto?, en promedio harán, ¿qué?, $800,000, muchas veces sin afiliación al IES. Sus hijos van a escuela pública, ¿no es cierto?, seguramente ni siquiera tienen acceso al IES. Esa es un poco la realidad del país. Entonces, digamos, si los que estamos un poquito más arriba no ponemos el hombro, entonces va a ser un poco difícil que esto funcione para el resto de la sociedad. Y si la gente de más abajo no siente un cambio general, entonces ahí es cuando comenzamos a tener problemas de populismo, porque la gente un poco comienza a perder la fe de que, ¿no es cierto?, le vaya un poco mejor, porque no importa si te está yendo mal, pero a tu hijo le sientes que le vaya un poquito mejor. Entonces, más allá de irse a lucha de clases, creo que es importante entender el contexto en el que vivimos, que muchas veces no lo terminamos de entender. Vivimos en unas realidades un poco como burbujas y eso hace que a ratos nos pongamos en contra de cosas que tienden a ser lógicas en otros lados. Sí, también creo que quizá es la forma de comunicarlo. Es decir, de acuerdo a tu análisis, estamos hablando de impuestos progresivos. Decimos entonces que estos son más eficientes, el que más tiene, más paga. Pero para algunos agentes económicos este tipo de impuestos es un desincentivo para sectores como los empresarios, porque podría sentirse como un castigo a la generación de riquezas. Y las actuales circunstancias del Ecuador, entonces, ¿esto es lo preferible, una reforma con este tipo de impuestos? ¿O cómo encontramos el equilibrio, este valor del punto medio? A ver, yo soy empresario también. Y de alguna forma, ¿no es cierto?, el impuesto personal no afecta a la parte empresarial, ¿cierto? Solamente te afecta el momento en que te pagas un dividendo. Pero, por ejemplo, si la empresa está en crecimiento, seguramente no te pagas el dividendo, lo vuelves a invertir en la misma empresa. Inviertes en tecnología, inviertes en más gente, inviertes tal vez en una nueva oficina. Entonces, digamos, creo que hay que separar esas dos cosas. En cualquier país del mundo, digamos, esas dos cosas están separadas. Yo creo que en la parte de empresas hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, el 15% de participación a trabajadores, sumado al 25% del impuesto a la renta, te da más o menos el 35-36% del impuesto. Eso sí, comparado tal vez con otros lados, es un poco alto. Pero eso también, digamos, desde el lado de la sociedad es una cosa popular, difícil de desmontarlo. Pero más bien desde el impuesto a la renta, si por ejemplo tú vives en Alemania, terminas pagando casi el 50% con una serie de contribuciones que tienes. Claro, vas a decir, oye, pero allá la educación es de primera, la salud es de primera. Sí, pero ahí comienzas un poco cuál es el huevo y la gallina. Pero un poco hemos tenido, escuchaba a un economista famoso hoy en la mañana y decía, aquí el problema fiscal no es de los últimos 10 años, 5 años, es de los últimos 50 años, que de alguna forma hemos vivido mucho más allá de lo que nos da la chequera. Entonces, digamos, esto es insostenible y por eso hemos tenido crisis seguidas, cada década. En los 80 crisis, en los 90 quitamos el dólar, volvimos a caer en el 2016, ¿no es cierto?, con la bajada del petróleo, otra vez estamos complicados. Entonces, digamos, aquí hay un problema crónico desde el lado de los ingresos y creo que si uno ve a cualquier parte del mundo, va a necesitar hacer algo por el impuesto a la renta de las personas, que es un poco lo que menos pega a la mayoría, deja que las actividades empresariales funcionen y, digamos, se puede redistribuir en ciertos servicios. Bernardo, te escuchaba hablar de las malas decisiones y recordé a Easterly, que examinó malos gobiernos y también gobiernos corruptos. Y él tenía la frase, los malos gobiernos, tanto como la mala suerte, pueden acabar con el crecimiento. ¿Qué debemos hacer entonces, o qué no debe hacer el gobierno para lograr promover prosperidad económica en un contexto de históricas malas decisiones, históricos malos gobiernos y también gobiernos corruptos? A medida también de reflexión y conclusión, porque estamos ya terminando el programa. En general creo que
lo que le falta al país, y esto es medio trillado decir, pero creo que es institucionalidad. Es decir, si uno ve solamente Colombia o ve Perú, ciertamente el orden fiscal es algo que se respeta, hay reglas, y eso no cambia de gobierno a gobierno. La estabilidad monetaria tiene reglas, la estabilidad bancaria tiene reglas, etcétera. Yo creo que va más por ese lado, porque en política pública uno espera lo mejor, pero siempre tiene que estar preparado para lo peor, como pasa en una empresa, como en la vida misma de cada uno. Por eso uno tiene, por ejemplo, un seguro de salud, un seguro del auto. Uno no quiere chocarse en el auto, pero tiene el seguro del auto. Lo propio pasa en el gobierno. Siempre creo que hay que tener espacios, ¿no es cierto? El vivir apretado y endeudado hace que cualquier cosita, una baja del petróleo, un fenómeno del Niño, etcétera, ¿no es cierto?, básicamente te deje bajo el agua. Entonces creo que falta institucionalidad desde ese punto. Bueno, entonces todos tenemos que, creo, poner de nuestra parte. Te agradezco, Bernardo, por haberme acompañado el día de hoy. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Schumpeter hablaba de la racionalidad limitada, y nos decía que el problema económico es identificar la mejor forma de hacer las cosas, que no requiere de información perfecta y además que no debemos asumir racionalidad. Las economías crecen cuando sus instituciones son capaces de absorber los conflictos y procesarlo de acuerdo a las reglas, que estas además tienen que ser igualitarias. Y también nos dice que el papel de las instituciones son claves, como lo ha dicho Bernardo, porque estas son quienes tienen que llevar a cabo las transformaciones, que tomen decisiones desde el sector político. Y las actuales circunstancias del país exige una respuesta que no solo toma en cuenta el tema de los impuestos, requiere disciplina fiscal, requiere la optimización del gasto público, que permita por fin enfocarse en la asignación de recursos para áreas fundamentales que administra el Estado. Recordemos que toda acción estatal debe tener como base el bienestar del ser humano. Muchas gracias, soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.